Pues Gonzalo, precisamente si alguien sabe de sanciones y de aranceles va a ser el próximo protagonista, porque os quiero preguntar, un Donald Trump que parece que empieza a coger fuerza ya de cara a los próximos comicios, de cara al 5 de noviembre, que todavía hay indecisión precisamente en algunos de los estados indecisos, pero la última noticia, José Luis, te quiero preguntar a ti, que sé que además tienes que ir pronto, ha sido su entrevista en Wall Street Journal. Ayer, por cierto, aparecía en el McDonald's como parte de su campaña presidencial, siempre dando mucho que hablar el propio Donald Trump, y en una entrevista, como decía, con Wall Street Journal, hablaba de una amenaza a Vladimir Putin. Dijo que iba a golpear Moscú, que le dijo directamente antes de que comenzara el conflicto en Ucrania que le iba a dar tan fuerte que no iba ni a creérselo. José Luis, te quiero preguntar por esto, estas declaraciones a las que estamos acostumbrados por parte de Trump, pero que también crean cierta controversia, ¿no? Teniendo en cuenta que él mismo dice, más o menos se viene a decir que son amigos, tanto Trump como Putin. A ver, José Luis, que no te escuchamos ahora. Ahora, perfecto. A ver, sí, que se suma también un poco a aquella expresión que también, bueno, pues sorprendió a los medios de comunicación cuando Vladimir Putin habló a favor de la candidatura de Kamala Harris, ¿no? Que si él pudiese votar arroparía la posición de la candidata del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, yo creo que también en eso se ha intentado relacionar muchísimo la conexión rusa, que si era favorable a Trump a nivel propagandístico, un poco para enredar, y ellos también están realizando un poco esa labor, bueno, pues un poco de distanciamiento. La política internacional con respecto a los ámbitos de Estados Unidos, aquí ya hay más expertos un poco que yo en ese ámbito, hombre, no tiene el protagonismo que la política interior dentro de lo que son las elecciones presidenciales estadounidenses, ¿no? Pueden influir, pero bueno, no tienen un poco esa carga o ese elemento determinante. Pero sí que es cierto que Donald Trump, para su electorado, para el perfil de sus votantes, pues principalmente tiene que subrayar, bueno, lo que ha conseguido transformar en positivo de su personalidad, que es un liderazgo fuerte, un liderazgo que no se arredra ante nada, y que en un momento como es el de dar la cara de Estados Unidos, bueno, los liderazgos fuertes de un presidente que pretende volver a situar a Estados Unidos como una primera potencia y que además proporcione trabajo a los demás, bueno, pues esas imágenes con los obreros metalúrgicos que tradicionalmente han sido un electorado demócrata, y yo os voy a traer aquí las empresas, vamos a volver a convertir Detroit en la capital del automóvil de Estados Unidos, bueno, es una apelación a un voto que no las tiene claramente con el Partido Demócrata, y Trump está entrando en bloque a llevarse ese voto industrial, de trabajadores, que a nivel sindical casi siempre han estado en el ámbito del Partido Demócrata. El perfil también de un candidato fuerte, de un presidente que, bueno, rápidamente contestaría a cualquier gallo incómodo, ¿no?, que estaría a nivel de panorama internacional, refuerza esa imagen especialmente ante un electorado que subraya su pertenencia a Estados Unidos, a ese patriotismo, que van con la bandera a todos los lados y que dice, bueno, yo estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas de mi país, estoy orgulloso de Estados Unidos y estoy orgulloso, bueno, de lo que Estados Unidos ha ejercido en el mundo, ¿no? Es un poco ese perfil del Partido Republicano, podemos decir casi desde la presidencia de Reagan, ¿no? Trump está apelando a ello y claramente no congeniaría pues diciendo, bueno, Putin y yo somos amigos, estaría dando un balón de oxígeno a Kamala Harris, que estaría, por el contrario, ese perfil duro, que es además muy racional en el aspecto de que él mismo, bueno, pues voló al general Soleimani, responsable de todas las operaciones irregulares que desarrollaba la Guardia Revolucionaria Islámica en su momento, bueno, refuerza un poco esa imagen de, bueno, que con Trump Estados Unidos recuperaría un poco ese protagonismo. Yo creo que forma parte poco, bueno, de esas últimas semanas que tenemos antes de las elecciones, y que claramente él, bueno, está reafirmando su papel como ciudadano estadounidense y que es plenamente independiente de todo tipo de tramas que pueda haber en el exterior, y que su único objetivo es volver a hacer a Estados Unidos importante y grande, ¿no? Otra cuestión es que se tenga simpatías por él o no,
pero él está llevando una campaña muy clara hacia un electorado que sabe que es muy firme en su fidelidad y que entra en reacción a favor de él gracias a ese tipo de temperamento y que lo que para unos igual podía resultar algo pues totalmente negativo, que le restase votos, bueno, pues en la sociedad estadounidense, en algunos sectores, bueno, le proporciona una fidelidad pues fabulosa y de activación de unas bases sociales, ¿no? Bueno, pues pendientes de Donald Trump, de estas declaraciones sobre Vladimir Putin. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros un día más. Un placer. Buen día. Muy bien. Hasta ahora. Gracias, José Luis. Nosotros, precisamente, volvemos a tocar este tema, esta entrevista de Donald Trump en The Wall Street Journal, diciendo que advirtió a Putin, Miguel Ángel, no sé si te lo crees, decía que iba a golpear muy duro Moscú, con palabras malsonantes, venía a decir, bueno, pues que advirtió al presidente ruso antes de que tuviera lugar el conflicto en Ucrania. Claro, un Trump que dice ahora que solucionaría en 24 horas tanto el conflicto en Ucrania como en Oriente Medio, diciéndole a Putin que vas a golpear Moscú, no sé yo si solucionar las cosas. A ver, Miguel Ángel, que no te escuchamos, a ver si lo podemos solucionar. Ahora, perdón, ya te tenemos. Digo que mi opinión sobre Donald Trump a estas alturas yo creo que todo el mundo las conoce, ¿no? Y mi proximidad a los Estados Unidos por todo lo que alrededor mío hay. Vamos a ver, Donald Trump yo creo que dice lo que se le ocurre en el momento que se le ocurre. Le viene bien decir que llegará a un acuerdo con Putin porque somos amigos y hablamos todos los días, y pasado le viene bien decir que bueno, pues que le va a mandar un toro mecánico. O sea, igual que con el coreano dijo que era, creo decir, que era un ratón volador o un cohete volador o algo así, o un gordito, no sé, no me acuerdo la expresión que empleó, y luego dijo que no, que se entendía con él perfectamente. No sé si se entendería en arameo, porque yo creo que el coreano no debe hablar absolutamente nada de inglés, ¿no? Entonces, es todo como un teatro y una payasada. Es cierto que donde se está jugando ahora mismo las elecciones es en lo que le llaman los norteamericanos el Rust Belt, que es una zona, particularmente una zona, bueno, de donde ha venido J.D. Vance, el vicepresidente, una zona muy deprimida, una zona que ha estado muy afectada por la crisis industrial, donde está caracterizado fundamentalmente por hombres blancos, bueno, hombres, quiero decir, hombres y parejas de raza blanca, y donde hay unos índices de pobreza, ¿no?, ya de paro muy, muy elevados. Pero bueno, yo creo que ese votante ya lo tiene. Es decir, que no es un votante que tenga que ir Kamala Harris a por él. Ese ya lo tiene. Ahora mismo no se está decidiendo, a mi entender, no se está decidiendo, diga lo que diga o la butad que diga en cada momento Trump, que luego nadie sabrá si la va a llevar a cabo o no, o llevará a cabo la contraria o hará una hiperbólica. Yo siempre me remito a los libros de Paul Boudoir, donde el primero era Miedo, se llamaba Miedo, y es que daba miedo realmente cuando lo leías, ¿no? Ahora mismo las elecciones no están ahí, están única y exclusivamente en si Kamala Harris es capaz de movilizar el voto demócrata o republicano insatisfecho a favor suyo, ahora mismo en 4 estados, porque eran 3 antes, pero es que está a punto de perder Nevada, que no lo puede perder. Nevada está fuera, obviamente, del Rust Belt, pero ese cinturón del que estoy hablando está formado en una parte de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y la pregunta es, ¿tiene carisma suficiente? Hillary Clinton perdió las elecciones en ese cinturón porque no le votaron a las mujeres blancas. Es que es curioso, es decir, porque caía mal, porque se pasó todas las elecciones diciendo es que soy mujer, y es lo que decían los estrategas. Coño, pero si no hace falta que lo digas, todo el mundo lo ve. Con Kamala Harris yo creo que lo que le está pasando es que es una mujer que tiene muy poco carisma. No ha sido capaz de demostrar ese carisma durante 4 años de vicepresidencia. El equipo de Biden la tenía totalmente apartada, y yo creo que no era por intención del equipo de Biden, sino porque, bueno, era una persona de trato complicado, y
y ha llegado ahí de carambola. No, es decir, no ha luchado en unas primarias, no ha tenido que enfrentarse a nadie y la primera entrevista complicada que tiene la caga, que fue el otro día en Fox News. Entonces, no, pues la verdad es que no sé, pero yo no le daría más importancia a las barbaridades que diga, porque como llegue Trump hará esas o las contrarias, o todas juntas, o sea, si no pasa nada. Si durante 4 años como esté Trump vamos a vivir una situación curiosísima. Bueno, pues pendientes de si llega o no Trump a la Casa Blanca, de si sería capaz de cumplir o no estas amenazas. Gonzalo, como decía, ¿no? Amenazar con golpear Moscú, no sé si es la mejor de las ideas, por lo menos para resolver el conflicto en Ucrania, seguro que no. A lo mejor, como os decía ahora Miguel, pues para ganarte algún que otro voto, que seguramente ya tenga ganado, sí que se puede entender, ¿no? Este tipo de declaraciones. Sí, bueno, sobre todo porque habría que aclarar exactamente a qué se refiere con golpear a Moscú. Es decir, que yo no le doy ningún tipo de importancia a que haga una declaración como esa, porque primero, como ha dicho Miguel Ángel, lo que hace Trump, básicamente sus características son jugar siempre a dos bazas, a dos manos, es decir, dice una cosa y dice la contraria en lo que se refiere a la opinión pública general, me refiero. Creo que es un tipo temperamental que tiene una idea muy clara de cómo debería llevar la política exterior de Estados Unidos, lo ha dejado clarísimo en más de una ocasión, cristalino, desde el discurso que dio allá creo que fue en 2016, 2017, cuando dio el discurso en la ONU, donde abiertamente el discurso de arriba abajo lo que abogaba era por recuperar la soberanía de los estados, la libertad, ¿no?, política de cada país para decidir sus cuestiones y, como dijo, que Estados Unidos dejaría de ser la policía del mundo. Por tanto, la política exterior de Estados Unidos bajo Donald Trump está bastante clara y que haga una declaración como esta no tiene absolutamente ninguna trascendencia porque ni siquiera está diciendo a qué se está refiriendo. Y que lo que ha dicho en más de una ocasión, pese a que le pese a los periodistas de la maquinaria mediática de Estados Unidos cuando le tratan de poner siempre contra las cuerdas, pero usted quiere que gane Ucrania o que gane Rusia, diga algo, venga, usted quiere que gane Rusia, ¿verdad? Porque usted es pro Putin. Y acaba diciendo siempre lo mismo, quiero que deje de morir gente. Claro, cuando la primera vez que dijo esta frase fue en CNN, en una entrevista en CNN, y lamentablemente para CNN y para la periodista que le entrevistaba, el público aplaudió, porque más de una vez pues sale con respuestas que evidentemente manifiestan un sentido común que la voluntad de la gente comparte. Es decir, la gente acaba aplaudiendo cuando no estaba planeado que aplaudiesen. En el caso, yo creo que lo que diferencia principalmente con respecto a Kamala Harris, que Kamala Harris es un robot. Kamala Harris básicamente es una persona que cuando improvisa no tiene formación ninguna ni sabe lo que está diciendo y casi todo lo que dice lo va leyendo en un prompt que le van poniendo delante. No muy distinto a lo que pasa con Biden. Con Biden hubo no uno, sino multitud de declaraciones en las que te reías porque era divertido escuchar cómo citaba literalmente lo que ponía en el prompt, incluso cuando el prompt que le tenían puesto delante ponía repite la frase, y él decía repite la frase, mirando a la cámara. Entonces, visto el nivel que tienen los contrincantes políticos de Donald Trump, es normal que el tipo arrase, porque básicamente es un tipo que dice lo que está pensando, mientras que el resto son marionetas que no sabe si realmente son eso, simplemente con distinta careta, pero absolutamente la misma mano la que está detrás de cada una de ellas en ese sentido. Fijaos como, por ejemplo, Kamala Harris es súper progresista, representa a la izquierda y a la democracia occidental, pero claro, evidentemente no cuestiona en absoluto la campaña bélica ni el mandar 8.7 billones de dólares. Se han anunciado otros 4 y pico más, creo, de ayuda militar a Israel. Los problemas, la política exterior de Estados Unidos clásica, excepto con Donald Trump, es la excepción, es básicamente arreglar los problemas del mundo mandando armas. Lo han hecho siempre y, de hecho, evidentemente, por eso digo que cuando existen conflictos, generalmente los primeros que van allí no mandan un equipo diplomático, no convocan reuniones de urgencia para discutir medidas, sino que lo que hace es anunciar misiles, sistemas antiaéreos, F-35, esto, lo otro. Como regalo a Taiwán, para reducir las tensiones con China, como regalo a Taiwán, ha anunciado un regalo de 500 millones en armamento. Esta es la política exterior de Estados Unidos, del CFR, por lo tanto, por eso digo que Donald Trump, evidentemente, ha dejado bastante claro cuando era presidente de Estados Unidos que no parece ir muy por esa línea, básicamente porque con Obama, que era premio Nobel de la Paz, tuvimos intervenciones bélicas constantes y con Trump, bueno, muy aisladas. El ataque que hizo contra un general iraní, en el que falleció, el ataque aquí al aeropuerto. De hecho, el propio Donald Trump dijo que había tomado una decisión que era una medida precisa y quirúrgica, en vez de atacar un país entero y generar millones de muertos, como fue 1,5 millones de muertos en el caso de Irak con la administración de Bush. El clan de los Bush, también republicano, le ha quitado el apoyo a Trump. Dick Cheney, también republicano, que fue el arquitecto de la guerra de Irak, le ha quitado el apoyo a Trump. Es decir,
los neoconservadores más belicistas que siempre han abogado por la destrucción del mundo, es decir, por la guerra directa contra Rusia y que nos matemos ya todos, son los que apoyan a Kamala Harris abiertamente y que lo han hecho público. Por eso Donald Trump, evidentemente, no tiene enemigos en el Partido Demócrata, también los tiene dentro de casa, dentro de su propio partido. Y de hecho, esto es tan claro que cuando se inició el impeachment contra él y era presidente de Estados Unidos, el que llevaba el Partido Republicano advirtió, el líder del Partido Republicano advirtió, evidentemente, que había que tener mucho cuidado a los congresistas republicanos con qué posición se tomaba con respecto a Trump y el impeachment, porque ir contra Trump en el impeachment podía costarles el Partido Republicano. Es decir, que en un escenario futuro en el que la población que había votado al Partido Republicano por Trump veía que el Partido Republicano traicionaba a Trump, podría arriesgarse a perder el Partido Republicano. Es decir, que Trump tirase por libre y crease un partido. La pregunta del millón era, ¿la gente que nos ha votado es republicana o es trumpista? Y a lo mejor resulta que se encontraban con la sorpresa de que era trumpista. Por lo tanto, yo creo que esta es un poco la postura. Cero repercusión o, por decirlo así, importancia a los comentarios con respecto a Moscú. Su trayectoria política está bastante clara y ha dejado 1000 veces ya, ha dicho reiteradamente, que su postura con respecto al conflicto ucraniano es parar esa guerra. Bueno, pues pendientes de la guerra en Oriente Medio y en Ucrania, vamos precisamente con una nueva última hora. En este caso son varios medios israelíes los que empiezan a hablar del estado de emergencia declarado en estos momentos en Irán. Como les estamos contando, en medio de este ataque, en medio de esta filtración también de los planes de ataque por parte de Israel, Irán ha declarado, según medios israelíes, la preparación de emergencia en todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales en preparación para el esperado ataque por parte de Israel. Después del ataque con misiles balísticos del pasado 1 de octubre, llevamos ya semanas esperando la respuesta por parte de Israel. En las últimas horas, este fin de semana, se filtraba precisamente parte de estos planes que hablaban de un ataque a gran escala, de un ataque con misiles. Pues Irán, como decimos en estos momentos, según están apuntando varios medios israelíes, estaría decretando el estado de emergencia, tanto para organismos gubernamentales como no gubernamentales. Pendientes de Irán, antes de terminar, les quiero preguntar por otra de las claves de esta semana, más o menos ya la hemos deslizado, Miguel, te quiero preguntar por la cumbre de los BRICS. Quiero saber qué esperas, qué tipo de acuerdos se pueden firmar y también qué opinas de la famosa desdolarización que se intenta implementar en el bloque, si crees que está teniendo cierto éxito o no. Mira, yo viví comercialmente la desdolarización cuando se instaló el euro y la puñetera realidad es que sigue el mundo dolarizado. O sea, yo he dicho, se ha pensado hace mucho tiempo que el sistema SWIFT estaba por desaparecer y es al día de hoy que, bueno, ya veremos si con los sistemas de monedas, pero no de criptomonedas estas, sino basadas en el blockchain, se pierde porque es el sistema lo controlan los norteamericanos. Claramente a China lo que le interesa no es como piensan muchísimos BRICS, es vamos a crear una moneda común. Venga, hombre, una moneda común no. Si se crea una moneda es la mía. Es decir, pasáis a utilizar todos, en lugar del dólar, el yuan digital. Esa va a ser la moneda común. No vamos a crear entre todos, muy colegas, unos amigos. Entonces, yo el tema de los BRICS lo veo desde un lado, me gustaría, pero bueno, vamos a ver. Sobre todo porque este tipo de alianzas que tardan muchísimo tiempo en implementarse por el camino, sufren mucho cuando los mismos gobiernos de los países que hay cambian los regímenes políticos. Lo estamos viendo en Europa. Es decir, no pasamos de ser un club de amigos fundamentalmente porque cuando conseguimos en que determinados países se pongan de acuerdo, cambian los regímenes, los partidos políticos que los gobiernan y todo a tomar por saco. Y empezamos otra vez de cero. Entonces, yo creo que los BRICS es más unas ganas que al menos ahora una realidad. Ya veremos en el futuro, pero eso de nos desdolarizamos y creamos una moneda nueva que no sea el yuan, eso no se lo creen, vamos, ni harto de whisky. Entre ellos los brasileños. Veía que te reías, Gonzalo. ¿Qué esperas tú de esta cumbre? Como decía el propio Miguel, pues con la posibilidad de que haya monedas digitales. Ya veremos si es el yuan digital, un sistema de pago alternativo al SWIFT. Ya de hecho se ha implementado, ya hay pruebas de este BRICS Pay. ¿Qué esperas de esta cumbre? ¿Dónde debemos poner el foco? Sí, bueno, yo creo que el foco va a estar probablemente en acuerdos comerciales, más que en otra cosa. Como decía, me reía
de lo que decía Miguel Ángel, porque tiene razón, evidentemente, porque el sistema, poner una alternativa al sistema SWIFT es tan descomunal la cantidad de liquidez que mueve el sistema SWIFT comparado con los BRICS que no hay forma de crear una alternativa. También es cierto que se mueve mucho más rápido la tecnología y los mercados y la información hoy que antes. Es decir, la transición hacia eso quizás es más rápida de la que podemos hacernos una idea o esperar. Pero evidentemente crear una alternativa y, como decía Miguel Ángel también, ¿cómo se van a poner de acuerdo en crear una moneda común? O sea, si el BRICS es un club cada vez más extendido y completamente heterogéneo, si en Europa, que supuestamente es el continente europeo con raíces cristianas y con un pasado prerromano, ¿no? Con culturas románicas comunes, etcétera, no consiguen crear un sistema común en decisiones económicas, fiscales y demás, ¿no? Y vemos el euro constantemente siempre fluctuando, porque lo hizo en 2012 con las crisis de las primas de deuda y lo vuelve a hacer ahora con los movimientos euroescépticos, amenazas de Francia con abandonar el euro, como escuchamos hace ya años a Jean-Marie Le Pen. Es decir, esto era complicado en Europa, imagínate, con un bloque que está completamente disgregado. Sudáfrica, Brasil, China, es muy complicado crear una moneda única y, como decía Miguel Ángel, ¿cuál van a crear? Pues si la crean va a ser la mía, el yuan digital, dirá China, evidentemente, que es el padre del BRICS. Pero también me hace gracia porque además no deja de ser distinto a lo que era el futuro del actual G7 a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando teníamos a los aliados en Bretton Woods decidiendo cómo iba a funcionar el sistema monetario internacional a partir de ese momento, y cuando los ingleses, ¿no?, proponían, en este caso Maynard Keynes propuso crear una moneda global única referencial que estableciese un rebalanceo de los flujos comerciales entre países a través de esta moneda mundial, que así pudiese crear un sistema de reciclaje propio de las balanzas comerciales y financieras, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos dijo, muy bonito, pero no te lo compro, pongo el dólar. ¿Por qué? Porque evidentemente quiero beneficiarme de la ventaja que tiene pagar facturas en una moneda que imprimo, evidentemente. Es decir, y esto no es... suena... A la gente que no entiende un poco la naturaleza del sistema monetario le parece una locura y parece que estamos diciendo alguna broma, pero no, es así. Es decir, tengo puesto en mi perfil de redes sociales, precisamente el vídeo que tengo puesto nada más entrar el perfil, es Charles de Gaulle en 1965 en la televisión francesa diciendo que el hecho de que Estados Unidos... Y hablamos en el 65, cuando todavía había una conversión directa entre dólar y oro, 35 dólares por cada onza de oro, que estableció un sistema de reserva dolarizado respaldado por reservas de oro de la Reserva Federal. Europa mandaba su oro, recibía dólares y tenía una tasa convertible fija de esos dólares por oro que utilizaría los dólares en el comercio internacional. Ya está, era la moneda mundial. Pero cuando ya la suspenden encima es el cachondeo padre, porque evidentemente ya van a licuar el valor del dólar y para cuando tú quieras recuperar tu oro te va a hacer falta pagarles con más dinero que el que te dieron ellos a cambio de ese oro, evidentemente. Y como decía Charles de Gaulle, habría que hacer algo para crear un sistema monetario justo, porque si no, en parte al menos, decía él, las deudas de nuestros socios Estados Unidos se están pagando con dinero que ellos mismos imprimen. Lo cual es cierto y lo cual han admitido ellos, porque también no nos olvidemos, hace años en CNBC Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, dijo que los riesgos de default o de impago del bono estadounidense eran cero. Porque él decía, supongo que si llegase el día en el que tuviésemos dinero para hacer pago a nuestras deudas, siempre podríamos imprimir más. Y Neil Cascaris también dijo en el programa 60 Minutos hace un par de años, año y medio, no sé, dijo que no había problemas de liquidez en el sistema bancario estadounidense porque la liquidez del sistema bancario estadounidense era ilimitada, porque la Reserva Federal podía siempre crear más liquidez. Eso se puede hacer mientras tu moneda sea la moneda mundial. Si tu moneda mundial es reemplazada y tu deuda se emite en una moneda que tú no puedes imprimir, que es lo que le ocurre al resto del mundo, evidentemente se encuentran con problemas. ¿Por qué? Porque tienen que pagar con bienes reales. Y esto Vladimir Putin también, en uno de los discursos que se habló como el Bretton Woods 3, dijo que la era de las economías de riqueza ficticia había terminado. ¿A qué se estaba refiriendo? A la teoría monetaria y a la inyección constante de flujos de liquidez para mantener las deudas circulando. Los mercados financieros, artificialmente inflados con una demanda artificialmente creada por una mano invisible de un banco central que hace comprar todo lo que las entidades, los agentes reales, inversores, empresas, fondos no compran. No te preocupes, lo compra el Banco Central Europeo o lo compra la Reserva Federal, mutualizando las pérdidas de un sistema o una estafa Ponzi, que es básicamente el sistema de emisión de deuda, si en caso de que llegue a quiebra, a que llegue un default, evidentemente es cubierto por los bancos centrales, que están ahí para, evidentemente, proteger el sistema.
Bueno, pues pendientes de esta cumbre, que como decimos va a ser una de las citas clave de esta semana, lo podrán ir siguiendo aquí en la programación de Negocios Televisión, que cambia a partir de mañana con el foco puesto en Kazán. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, Miguel, Gonzalo. A vosotros. Placer como siempre teneros por aquí, muchas gracias. Igualmente. Adiós, buenas tardes. Buen día.